Buenas noches, bienvenidos. Es un privilegio volver a verles, una bendición para mi vida estar con ustedes aquí esta noche. Quiero compartirles un mensaje que está en la palabra. Si me hacen el favor de ponerse de pie, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 12, versos 1 en adelante. Cuando lo tengan me lo hacen saber, por favor, para leerlo todos juntos. Hechos, capítulo 12, verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, o sea, la Pascua. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella insistía en que así era, y ellos decían: es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo: informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra. Bendice esta preciosa congregación que te ama, que busca tu presencia, tu palabra, tu rostro. Gracias por los que ya vienen en camino, y gracias por abrirnos tu escritura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta noche vamos a platicar de 5 puertas. Este mensaje le he puesto 5 puertas. Fíjese que la primera pregunta que surge es: ¿por qué Dios permite que los malos prevalezcan sobre los buenos? ¿Cómo es que este Herodes, que era nieto del otro Herodes, porque debe usted saber que Herodes no es un nombre, es un título, era una dinastía.
El primer Herodes que encontramos en la Biblia es Herodes Antipas, el que mandó a matar a los niños de Belén en los tiempos del nacimiento de Jesús. Y ahora en el libro de Hechos aparece el nieto de él, que también tiene el título de Herodes. Entonces había otro Herodes, Herodes el Grande, un Herodes que le gustaba mucho construir ciudades, fortalezas, era un constructor por excelencia. Pero este Herodes del tiempo de los Hechos es nieto del anterior, lógicamente. Y lo que vemos es que la maldad se transmite de generación en generación, porque el primer Herodes era un sanguinario y este otro también es sanguinario. Porque por quedar bien con los judíos, dice la Biblia que persiguió a los apóstoles y mató a espada a Jacobo, el hermano Juan. Y cuando se dio cuenta que los judíos se pusieron contentos con eso, entonces tomó preso a Pedro porque pensaba matarlo después de la Pascua. Interesante que los dos Herodes malos siempre eran hombres religiosos. Por ejemplo, si vemos el Salmo 73, me hacen el favor de ponerlo en la cabina, porque esta misma pregunta se hizo David: ¿por qué los malos prevalecen por sobre los buenos? Y dice en el Salmo 73, 12, veamos del 12 en adelante, gracias. He aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, esa es la clave, fue difícil para mí. ¿Por qué los impíos, los malos, se enseñorean de los hijos de Dios? Cuando pensaba, dice David, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Y concluye con esto en el 17, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ahí está la conclusión de por qué es que el Señor permite que los impíos, los ingratos se enseñoreen de nosotros, porque ellos no conocen su final. Dios siempre va a tener un final triste y doloroso para ellos. Entonces David, lógicamente, que fue atormentado por los reyes impíos de su tiempo, entró a la casa del Señor, dice, a consultarle: Señor, ¿por qué permites eso? ¿Por qué permites que tus hijos seamos martirizados, avergonzados, y heridos? Esto nos sirve a nosotros de consuelo, ¿verdad? Porque cuando tenemos un vecindario agresivo, unos vecinos abusivos, mal hablados, que nos fastidian, porque son instrumentos de los demonios para robarnos la paz. Según ellos, es contra nosotros el problema, pero no, es contra quien está en nosotros, y quien está en nosotros tomará ventaja, tomará venganza, y el triste de ellos, como el fin de ellos, como dice David, es triste. Gloria a Dios. Yo siempre digo a mi esposa algo que nos enseñó el doctor Ríos en Guatemala: gloria a Dios que el Señor no nos permite ver el final de esta gente, porque nos alegraríamos, ¿va? Nos pondríamos felices de ver cómo mueren en la más vergonzosa condición, como este Herodes. Por ahí en otra versión que vamos a leer, dice que Herodes murió engusanado cuando hizo un discurso y la gente dijo voz de Dios y no de hombre. Dice que en ese momento se engusanó, pero la verdadera enseñanza es que él murió comido de gusanos. Eso es suficiente para imaginarnos tirados en una cama
y que los gusanos nos vayan comiendo poco a poco. Así murió este hombre, que se ensañó contra los apóstoles. Entonces David responde la pregunta: ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué el Señor permite que unos hijos de Dios como Jacobo fueran traspasados a espada? En cambio a Pedro le mandó un ángel. Esas son las cosas que nosotros no entendemos y que muchas veces los teólogos no saben explicar, ni nosotros mismos, pero el problema no es no saberlo explicar. El problema es cuestionar los planes de Dios. Ese es el problema. Porque Dios es soberano y así como a muchos de nosotros nos ha guardado, también ha permitido que en algún punto de nuestra vida suframos vejamen, que seamos humillados. Nosotros como extranjeros hemos sufrido eso en carne propia, solo por ser chiapines. Pero gloria a Dios que no nos damos cuenta realmente cómo termina esta gente, porque entonces nos alegraríamos y eso es malo delante de Dios. Dice la Biblia: nunca te alegres cuando tu enemigo le venga el mal. Y es eso lo que el Señor nos enseña a nosotros. Entonces, lógicamente, cuando Pedro está preso, hay una enseñanza escondida. Porque aquí tenemos dos escenarios. En la cárcel está Pedro, está siendo preparado para que después de la Pascua le vayan a decapitar, porque ya estaba puesta la sentencia de muerte contra él. Pero lo irónico de esto es que la iglesia, dice la palabra, la iglesia de ese tiempo que se reunían en la casa de María, la madre de Juan Marcos, hacía oración a su favor. Y eso provocó que Pedro estuviera durmiendo. Ahí lo vemos entonces. Dice que estaba durmiendo, tranquilo, como que no le iba a pasar nada. Entonces la primera lección que tenemos aquí es que la oración intercesora es poderosísima, es poderosa, porque los hermanos estaban orando, intercediendo por Pedro, sabiendo lo que le había sucedido a Jacobo. Entonces empiezan a orar ardientemente, empiezan a hacer reuniones de oración a favor de Pedro. Y eso hizo que Pedro sintiera la paz, la tranquilidad de saber que algo extrasensorial, si me lo permite, estaba ministrando su vida. ¿Cómo es que Pedro sabe que después de la Pascua lo van a decapitar, pero está tranquilamente dormido en la cárcel y está encadenado además de eso? Y aparte de eso lo habían puesto en la parte más profunda, en donde dice que 4 piquetes de soldados, o sea, 4 grupos de soldados estaban cuidando la puerta, la celda del fondo, en donde estaba Pedro. Así que gracias a esa oración llega un ángel y tiene que despertar a Pedro para que fuera liberado. Y entonces le dan todas las instrucciones: despiértate y ponte las sandalias. Eso quiere decir que Pedro se despierta y sigue sentado ahí acostado como que sin nada, porque según Pedro es una visión la que está viendo. Eso quiere decir que la oración, mis queridos, muchas veces no cambia las circunstancias que estamos pasando, pero sí nos cambia a nosotros. Este es un pasaje que nos invita constantemente a orar, aunque no veamos resultados. Para los discípulos, Pedro está preso, pero están orando a Dios a favor de él. Los discípulos que están en la casa de María no saben absolutamente nada qué es lo que está pasando en la cárcel. Por eso son 2 escenarios diferentes. Cuando usted intercede por alguien, cuando usted toma la carga de alguien que no le puede resolver su problema humanamente hablando, pero con oración usted no se imagina la paz que puede ministrar a esas personas. Usted no se imagina la tranquilidad que se ministra a través de la distancia cuando la oración intercesora llega ante el trono de la gracia y de ahí desciende la gracia y la misericordia de Dios sobre la persona
de quien estamos orando. Por eso una de las herramientas más poderosas del cristiano es la oración. Y cuando usted tiene resueltos todos sus problemas, que ya no tienen necesidad de nada, por ejemplo, todavía le queda orar por los hermanos, interceder por alguien que pueda estar necesitando una oración. El problema nuestro es que somos tan orgullosos de no pedir oración. No pedimos oración. Muchos están llevando solo sus cargas, sus angustias, sus dificultades, y por orgullo o por ignorancia o por qué sé yo, no es el tema, no piden oración. Entonces se privan de gentes que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo para interceder. El cuerpo humano es más sabio que muchos de nosotros, porque cuando yo me golpeo, cuando le doy un martillazo, en lugar de dárselo al clavo, me lo doy en el dedo gordo, la otra mano suelta todo con tal de irlo a consolar. O sea, como que el dedo gordo gritara, ¿verdad? Me acaban de golpear, necesito ayuda. Y entonces la otra mano, aunque yo tenga cualquier cosa, suelto todo y va en auxilio del otro dedo. La iglesia no hace eso. Porque el que está angustiado, el que está sufriendo, no pide ayuda. No pide, no cuenta sus miserias. Lava sus trapos sucios allá dentro de él solo, y eso va provocando ansiedad, estrés, soledad, y como punto culminante, que no haya quien ore por él, no haya quien le consuele, no haya quien envíe una oración intercesora a su favor. Yo creo que este pasaje nos debe obligar a internalizar realmente. No se trata de andar llorando con todo el mundo, pero sí el Espíritu Santo nos puede guiar a personas que pueden orar por nosotros sin que nos juzguen, porque también está en nosotros, ¿verdad? Que algún pecado hizo, algo hizo mal. No, yo no quiero que me culpe, yo lo que quiero es que oren por mí. Pero lamentablemente esas malas experiencias han hecho que generalicemos, y entonces nos aislamos, y el dedo gordo recibe el martillazo y la otra mano no lo ayuda, y ahí siente que le palpita y hermano sufre solo, y el cuerpo no fue hecho para eso, y la iglesia es un cuerpo, no fue hecha para soportar sola sus dolores, sus necesidades, sus dificultades. Entonces, tenemos que aprender esa lección de este pasaje. La iglesia hacía oración por él, y sin darse cuenta estaban ministrando la vida de su amigo Pedro, quien estaba muy tranquilo en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Pedro está encadenado. Y aquí tenemos otra lección. Posiblemente, repito, la oración no cambie las cosas, pero va a cambiar al que está orando. Lo hace más sensible a la voz de Dios, lo hace más empático con los hermanos, lo hace más sensible a la necesidad ajena. Y ahora les he contado que una de mis peticiones a Dios, pero incisivas, es que me bendiga para que yo pueda bendecir. No para cambiar carro, no, ni para comprar ropa. Que me bendiga para poder bendecir. Quiero ser más, quiero ser un pozo de bendición. Y le digo, Señor, para eso necesito que me confíes tus recursos, que me abras tu mano generosa, como dice el Salmo, y me sacies de todo bien, pero no para mí, sino para dar, para compartir con los muchachos que guardan el portón del edificio, que barren, que trapean, que limpian. Y pudiendo hacer algo por esa gente, me arde el corazón y le pido a Dios que nos bendiga para poder bendecir. La ira, la tristeza, la amargura encadenan el alma. Hay custodios en su vida que no quieren que usted sea libre. Esos custodios que tenía Pedro estaban ahí para evitar que fuera libertado, que fuera libre. Y así pasa en la vida de muchos de nosotros.
El enojo, la tristeza, la amargura, la ira encadenan el alma. Y hay custodios en la vida de muchos de nosotros que no quieren que seamos libres. Los demonios que estaban en los guardias afectaban la fe de Pedro, pero automáticamente también Pedro descansaba en Dios. Esos soldados estaban afectando la vida de Pedro, pero sobrenaturalmente había un grupo de gente intercediendo por él, y era lo suficiente para que le llegara a Pedro un como efluvio de paz, de tranquilidad. Es cuando nosotros no nos explicamos cómo es que en medio de la tormenta, en medio del problema, estamos tranquilos. Alguien estará orando por nosotros, alguien estará intercediendo por nosotros. Y esa es la otra parte del mensaje. La iglesia necesita mantener activo un ministerio de intercesión, aún por los que no piden. Y fíjese qué irónico que cuando usted no pide, el Señor le muestra a otras personas su necesidad. El Señor le hace ver a otras personas como sobrenaturalmente que usted tiene alguna necesidad, alguna aflicción, alguna afección. Algo le está pasando a mi hermano, algo le está pasando a mi hermana, no la estoy viendo igual. Y ahí es en donde nace el precioso llamado de Dios a ministrar en oración. Muchas veces no nos acercamos. ¿Qué está pasando? Te veo mal, te veo triste, te veo aquí, te veo ausente. ¿Puedo ayudarte en algo? También hay una barrera de ética que uno no debe pasar, pero para eso, bendito Dios, nos pone esa sensibilidad, porque hay una pregunta que flota siempre en la vida de todo cristiano: ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Qué has hecho con tu hermano? ¿Lo has ayudado o lo has terminado de hundir en su desesperación? Esa pregunta se hizo una sola vez, pero está vigente para toda la vida de nosotros. Así que, qué bueno saber que Dios manda ángeles para que nos guarden. Veamos el Salmo 91, por favor. Fíjese que estos ángeles que fueron a ministrar a este ángel que llegó con Pedro, ya estaba descrito en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Ahí está otra vez lo mismo. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Imagínense, vea qué poderosa es la intercesión. Ese salmo lo escribe David como un mensaje de esperanza para aquellos que en algún momento estemos pasando tribulación o angustia. Ahora vamos a ver qué pasó con esa oración, porque Pedro no está orando, Pedro está dormido, descansando en que alguien estará orando por él. Él no sabe quién. Él está solamente enfocado en que una paz sobrenatural, como dice el Salmo, una paz sobrenatural ha llegado a su corazón. Yo no sé si usted lo puede explicar, pero es como cuando yo pregunto, ¿qué tal mi hermano? Bien. Yo siempre te veo bien, como que no debes nada, ¿verdad? Porque hay un gozo interno en esa persona, hay un optimismo que siempre se mantiene con la frente en alto, que siempre mantiene un rictus de alegría, de gozo, de tranquilidad. Y entonces les hago ese tipo de broma, pero es una broma no chistosa en sí, sino como de aliento. Qué bueno
que las circunstancias de la vida no te roben el gozo, no te roben la paz, no te arruguen la cara, pues. Entonces vemos aquí, vamos a ver un par de puntitos antes de irnos. La oración activa en el mundo espiritual lo que va a suceder en el mundo natural. La oración hace que portales se abran en el mundo espiritual y es cuando se abrirán puertas en el mundo material. Vamos a ver si lo puedo explicar. Lo voy a volver a leer porque así lo escribí en mis notas. La oración activa el mundo espiritual. Así de sencillo. Cuando nosotros oramos, algo sucede en el ambiente espiritual. Siempre, aunque no querramos, y muchas veces ni aunque tengamos fe, la sola oración activa portales en el mundo espiritual. Por eso es que la oración es vital para el cristiano. Cristiano que no ora no es cristiano realmente, porque inmediatamente brota la necesidad, el deseo de hablar con el Señor, de orar. Ya no solo de interceder, sino de orar. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Hablar con Dios como hablamos nosotros. A mí me gusta mucho ese concepto porque es lo que yo uso para hablar con el Señor. Yo no me acerco a Él y trato de poner cara de religioso ni de místico, sino que, Señor, ¿ya te diste cuenta cómo estamos? Señor, ¿ya te diste cuenta cuánto nos falta para la casa? Él ya se dio cuenta, pero quien necesita decirlo soy yo, porque es una forma de compañerismo con Dios. Es abrir mi ventana de mi habitación allá en el apartamento y ver el horizonte a las 5 de la mañana. Aparte de que ya me levanté a las 3, a las 5 me levanto para leer la palabra, pero mi momento íntimo es a las 3 de la mañana y me acerco a la ventana y le digo, Señor, te recuerdo que necesito provisión, te recuerdo que necesito milagros, te recuerdo, Señor, que revises cómo están las finanzas de la casa, te lo recuerdo, te recuerdo a mi congregación, te recuerdo a fulano, sutano, mengano. Pero me gusta más cuando abro la ventana y veo el horizonte y le digo, Señor del cielo, gracias, porque a pesar de cualquier cosa, tú estás conmigo. Sé que te voy a ver. Sé que te voy a ver durante el día y le digo algo que es mío y le digo, sorpréndeme, Señor. Sorpréndeme, ¿qué quiere decir? Haz algo que yo no esperaba. Haz algo que me deje con la boca abierta. Porque las cosas que Dios hace son tan extraordinarias que uno dice, pero ¿cómo lo hiciste? Claro, a mi edad y a mis alturas ya no le pregunto cómo lo hiciste, solo le digo, lo volviste a hacer, Señor. Cuando llego a fin de mes y todo se canceló y me meto la cuenta y pago esto y aunque la cuenta se queda con $1, le digo, Señor, lo volviste a hacer. Gracias, porque me impacta. Que me impacte no quiere decir que me lleven un avión a la puerta de la casa o que me digan, mire que hay un carro nuevo. No, eso no es impacto para mí. Impacto es que no nos falte el pan, que nadie se contagie con el COVID, que pase el mes y que todo se pague, que el edificio, que el dueño de esto nunca hable mal del Señor por culpa nuestra. Esos son los impactos que yo le pido al Señor. Entonces la oración hace que portales se abran en el mundo espiritual y es cuando se abren puertas en el mundo material. Un ángel le habla a Pedro y luego de despertarlo se empezaron a abrir las puertas de la cárcel. Dice la Biblia, veamos el verso 8 por favor, de Hechos, vamos a ver. Verso 8, y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué no se levantó? Ahí sigue sentado Pedro. Y el ángel le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. En ese momento se caen las cadenas. Veamos el 10. Y saliendo lo seguía, Y saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad. Según él estaba soñando. Eso es lo maravilloso de los milagros. Uno cree que está soñando. Pero en el 10 sucede algo más. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, ya van 2 puertas, 3 van ya. La primera, la puerta de su celda. ¿Lleva la cuenta? Bueno, la segunda puerta,
con la primera guardia. La tercera puerta con la segunda guardia. Y por último llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, o sea, la que está en la calle. ¿Cuántas puertas llevamos? 4 puertas, la cual se les abrió por sí misma. Pedro va caminando con el ángel y las puertas se empiezan a abrir. Y al final se abre, ¿por qué dice la puerta de hierro? Porque era la más difícil. Porque las demás pues también, pero eran puertas internas. Yo nunca he conocido una cárcel porque estoy ahí. Conocí la cárcel de Guatemala cuando la convirtieron en museo. Y entonces ahí pude ver cómo vivían los presos. La cárcel de Guatemala, la central, estaba en el mero centro. Así que el gobierno de Guatemala hace muchos años, yo tendría mis 17 años, sacó a los presos de ahí y esa cárcel la convirtió en museo, que a todos los estudiantes nos llevaban ahí. Pero no para que hiciéramos chistes, sino para que viéramos cómo es una cárcel por dentro, qué sucede, los cuartos chiquitos. Estaba el hoyo que le llaman, que es donde meten a los más rebeldes y los dejan incomunicados. Puertas con celdas con puertas de hierro. Y uno iba viendo eso y el maestro explicando, ¿verdad? Miren muchachos, tengan cuidado. Si delinquen, aquí va a pasar. Entonces, lógicamente, me imagino lo mismo con esto. Así que el ángel va caminando con Pedro y Pedro, según él, durmiendo. Está soñando que se le están abriendo las puertas. Entonces otro proceso de la oración es que lo hace soñar a usted que las cosas están pasando. Usted sueña con la solución, sueña con respuestas. Aparentemente lo hace durmiendo, o quizá lo hace durmiendo, pero usted en sueños, en visiones, recibe la respuesta de los que están orando. Porque el ángel está ahí a causa de la oración de los hermanos, no a causa de Pedro solamente. El ángel está obedeciendo una orden que Dios le dio a causa de la oración que subió al reino. Así que entonces ahora tenemos que se le han abierto a Pedro 4 puertas. Y dice la Biblia, verso 9, y saliendo lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. 10. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. O sea que el ángel no sacó un llavero ni nada, sino que solo la puerta se abrió. Y salieron y siguieron por una calle. Cuando iban caminando en la calle, ¿qué pasó? Enseguida el ángel se apartó de él y Pedro siguió su camino solo. 11. Cuando Pedro volvió en sí, yo no sé si fue el frío, el sereno o a saber qué, pero lo despertó. Y dice Pedro, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado su ángel. ¿De qué está hablando Pedro ahí? A ver si concatenamos. Del Salmo 91. Recuerde que ellos conocían de memoria los salmos. Y Él enviará su ángel acerca de ti para que te libre en todas. Ahora entiendo que lo que escribió David hace miles de años me está sucediendo. Ese es el impacto. Ahora entiendo que lo que tú prometiste, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que no te falte nada, que tengas salud. Ahora entiendo lo que te dijo Jabes. Me quiero distinguir para que tú me bendigas. Pero ¿cómo es me quiero distinguir? Me quiero distinguir, quiero que se vea mi vida, quiero ser diferente, quiero ser un paradigma, me quiero distinguir. No se trata de distinción de abolengo, de apellido. Me quiero distinguir entre toda la masa o entre todos mis hermanos, me quiero distinguir para que tú me bendigas. Pero Señor, además de eso, guárdame del mal, que tu bendición no me dañe. Y entonces cuando sucede eso en mi vida, le digo, Señor, ahora entiendo lo que dijo Jabes, ahora lo entiendo. ¿Cuándo? Cuando suceden esas cosas. Y entonces el ángel se apartó de él y en ese momento Pedro despierta y dice,
Ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel. Quiere decir que la oración de David la había orado Pedro, la había leído y nunca había experimentado eso, hasta que llegó el momento. Ahí viene la otra parte de la historia del cristianismo. Si usted no lee la palabra y no acumula palabra, cuando sucedan las cosas ni cuenta se va a dar. No va a saber. Esto es lo que estaba escrito. Esto fue lo que sucedió allá. Esto fue lo que tú dijiste. Gracias, Señor, gracias. Hoy se ha cumplido en mí esa promesa. Y me ha rescatado, verso 12. Y me ha rescatado, Hechos 12:12, o ya no hay. Según yo, sí. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos. Mire todos los datos que nos da para que no nos perdamos. Donde muchos estaban reunidos y oraban. Ahí está, ellos oraban. Pero aquí viene el asunto, a veces estamos tan embebidos en la oración que no nos damos cuenta de la respuesta. La respuesta ya llegó y nosotros seguimos orando. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, o sea, ¿quién es? Recuerde que estaban escondidos. ¿Por qué estaban escondidos? Por miedo a Herodes. Recuerde que acaba de pasar la Pascua. O sea, los sacrificios pascuales ya habían pasado 2 días antes. Y la noche siguiente iban a matar a Pedro. Así que la gente está escondida. Tocan la puerta. Y Rode, en lugar de abrirla, ¿quién es? Yo, Rode, yo. Soy Pedro. Y entonces dice, al reconocer la voz de Pedro, de alegría. ¿Por qué de alegría? Porque la oración fue contestada. Ya respondió el Señor, gloria a Dios, alegría. Pero de tanta alegría que no le abrió la puerta. Vea cómo son las reacciones emocionales. Mezclamos lo místico con lo emocional. Pero aquí hay otra cosa que quiero enseñar. Retrocedamos al 13, por favor. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, ok, ¿cuántas puertas en la cárcel abrió Pedro? Ninguna. Él no abrió ninguna puerta. Él solo va caminando ahí como sonámbulo y las puertas se fueron abriendo. Pero esa sí la tuvo que tocar. ¿Ya lo vio? No tenga pena que me pasó lo mismo cuando estudié ese. O sea, Señor, que las 4 puertas que Pedro abrió, no, me dijo, Pedro no abrió ninguna puerta. Usted y yo no podemos abrir las puertas internas. Las puertas de lo desconocido no las podemos abrir. Por eso le leí, la oración activa el mundo espiritual. La oración hace que portales, que puertas se abran en el mundo espiritual, y es cuando se abren las puertas materiales. Ahora aquí tenemos una puerta material que se toca. Las otras Pedro no las tocó, solo iba caminando y se fueron abriendo hasta que llegó a la puerta que él tenía que tocar. Hay una puerta que usted tiene que tocar, no la va a tocar el ángel. Esto cae como un balde de agua fría, ¿verdad? Porque nosotros queremos que el Señor nos abra todas las puertas. Sí, está bien, te voy a abrir las puertas de la embajada, pero anda, madruga, anda a hacer tu cola, lleva tu pasaporte. Nosotros queremos que Dios nos abra las puertas de los negocios, sí, pero anda, estudia economía, estudia el mercado, decídete qué vas a vender. ¿Ve? Yo voy a abrir las puertas espirituales. Yo voy a abrir lo que a mí me toca, pero tú tienes que tocar la puerta que a ti te toque. Yo creo que esa es la insistencia en que yo tengo de que seamos amigos. Ustedes son puertas que yo quiero tocar con la palabra, que yo quiero tocar con mi amor, que quiero tocar con experiencias espirituales. Entonces íbamos ¿dónde? En el 13, ¿verdad?
Y cuando llamó a la puerta de la entrada una sirvienta, al reconocer la voz de Pedro de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro. Ahora, ¿qué le dijeron los hermanos que estaban embebidos en la oración, hermano? Estás loca. O sea, están orando por un milagro y ahora que pasó no lo creen. No lo creen, estás loca. Pero ella insistía, ¿cómo no? Y está Pedro, y el pobre Pedro, hermano, congelándose de frío. Menos mal que el ángel le dijo que se pusiera sus sandalias, si no estuviera todo descalzo ahí en la calle, tomando un resfriado. Pero ella insistía en que así era, y ellos decían, no, debe ser su ángel. Mire cómo oramos sin creer. ¿No le parece? Estos hermanos tienen a saber desde cuándo estaban orando, pasaron la Pascua orando por Pedro. Y ahora que está hecho el milagro no lo creen. 16. Mas Pedro continuaba llamando, a tocar la puerta, agarró una piedra y pa. Eso nos toca a nosotros, hay que tocar las puertas. Las puertas del cielo las abre el Señor, pero nosotros tenemos que tocar las puertas de la tierra. Buscar clientes, hacer cotizaciones, sacar los números, hacer esto, hacer lo otro, poner fotos, poner qué sé yo, no sé, las cosas que nosotros sabemos hacer. Mas Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron, lo vieron y ¿qué pasó? Mire que fue un efecto dominó lo que Dios hizo. Entonces, terminemos. ¿A quiénes impactó el Señor con la oración? ¿A Pedro o a los que oraron por Pedro? ¿Para quién fue el testimonio del poder de Dios? Pedro está tranquilo. Mire, avísenle a los hermanos que el Señor me liberó y salió pitado. Ahora regresemos mentalmente al cuartito de oración. ¿Será que se pusieron a comer frijoles con queso duro los hermanos o a comentar el milagro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántas horas pasarían hablando de lo mismo? Rode, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué no abriste? Porque me emocioné, hermanos. Me emocioné. El hermano Pedro tocando, y tú no le abriste, Rode. Ahora viene Rode. Pues si ustedes tampoco le creyeron. Yo oí cuando dijeron, ¿por qué me dijeron que estaba loca? Y el hermano Pedro allá afuera, y usted, hermano, esa fue una discusión. Eso es lo que sucede cuando viene alguien y cuenta, hermanos, mi chuchito se enfermó y aquí que allá y ya estaba como muerto. Porque a veces esos son testimonios que damos, ¿verdad? No damos un testimonio de esos de poder, hermanos. A mí se me cortó un pie y el Señor me lo pegó, no sé. Pero gloria a Dios. ¿Y cómo sería? De plano que fue el veterinario. No, hermanos, él solito resucitó. El asombro es para mí. Vuelvo a mi testimonio. Cuando yo termino mi mes y todo está cancelado, el impacto es para mí. No para el banco que ya le pagué, no para la dueña de la casa que ya le pagué, no para las siembras que hice. Eso no sé si me dan gracias o oran por mí, no sé, no me interesa, pero ya entregué mis semillas. Pero ahora lo que yo quiero enseñarles es que cuando llego a fin de mes y entrego todas mis semillas y toda la cuestión, me voy tranquilo a mi casa y le digo, Señor, lo volviste a hacer. Gracias. Gracias. Y ahora voy 10 días del próximo mes sin tocar nada, preparándome para que las puertas materiales se abran, pero antes estoy tocando las puertas espirituales. Y como ya empezó a llover, vamos a ofrendar. Así que, si usted quiere un impacto realmente en su vida espiritual, ore. Ore por alguien. Va a haber milagros realizados en la vida de otros hermanos. Y es ahí en donde nuestra fe se consolida. Ahí es en donde uno ya empieza a caminar pensando, si lo hiciste el mes pasado, lo vas a hacer este mes. Gracias, Señor. Y es cuando uno va confiando poco a poco en Él. Esta historia
tiene un final feliz para Pedro y los hermanos. Y es lo que nos toca a nosotros también. Nuestro final feliz del mes es ver milagros en la vida de otros. Al ver milagros en la vida de otros, vemos milagros en nuestra propia vida. Y entonces termino, me doy cuenta que mis oraciones sí son escuchadas. No porque me contesten a mí, para mí. ¿Me explico? Sé que mis oraciones son escuchadas cuando tengo el privilegio de bendecir a otros. Ahí está la respuesta. Otros estarán orando por mí, pero en lo que a mí respecta, mi interés es que Dios me sorprenda, que yo pueda bendecir a otros. Y entonces le digo, Señor, gracias porque lo volviste a hacer. Me hiciste de bendición. Esos hermanos fueron la bendición para Pedro. Veamos bien, Pedro no oró, no nada. Lo único que Pedro hizo fue vestirse, calzarse y tocar la puerta. Eso fue todo. Todo lo demás lo hizo la oración de los hermanos a favor de Pedro. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos y gracias por esta noche. Yo le ordeno a la lluvia que se pare un momento mientras salimos de esta casa para llegar a nuestros hogares sin novedad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.